Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Vi a Serenay cuando participó en el concurso de señoritas. Era una joven hermosa. Le brillaban los ojos y toda la cara. Luego de eso por mucho tiempo fueron una linda pareja con Bürsin, y de repente vino la ruptura y lamentablemente el cambio de Serenay. Toda la pena y tristeza cambió su expresión. Apareció la dureza en su rostro y el brillo de sus ojos desapareció. Pero Serenay tiene un buen corazón. Ella y Bürsin filmaron un comercial en Nueva York antes de Navidad y tuvieron una pelea muy pública allí. Es decir, la discusión sucedió porque Serenay le advirtió a Bürsin que no siguiera con la influencer en las redes con él. Juego de amor secreto con Ande porque tendrá problemas. Bürsin no quería porque estaba ganando dinero en las redes y ese juego le ganó fans, y también lo hizo muy visible ya que Bürsin no tenía ningún proyecto y además le advirtió que estaban lastimando a Anda innecesariamente. Quiero decir que Bürsin sabía y se unió al juego con el influencer sobre el amor secreto con Ande. En realidad fue idea de Metap hacer visible a Bürsin y ganar dinero al mismo tiempo. Esta noticia es directamente de la pista de hielo en Nueva York, donde se filmó el comercial, donde ocurrió la pelea. Así que dudo mucho que Serenay vuelva a renovar su relación con Bürsin, ya que sabe que juego sucio le jugó a Anda con la influencer. Pero seguro que el vínculo entre ellos todavía existe y a su familia le gusta mucho Serenay y la conocen desde hace mucho tiempo y saben lo que realmente es. Creo que Serenay estará en contacto amistoso con él, pero tengo mis dudas sobre la renovación. Pero es más beneficioso para Bürsin regresar a Serenay que continuar la relación con Metap. Ahora que la separación de Bürsin y Ande ya está clara, Serenay vio y fue testigo de que Bürsin compró y buscó a propósito una casa cerca de Ande, pero calculó mal Ande cuando también vio a Metap allí. Fue después de esa pelea pública Bürsin y Metap se mudó inmediatamente a una nueva casa. Entonces Serenay vio de lo que es capaz Bürsin, que supuestamente no está con Metap ahora. No lo sé y no me importa, pero para Bürsin, Metap sería el mejor boomerang por cómo lastimaron intencionalmente a Anda junto con el influencer. Todo volverá a Bürsin de todos modos. Les deseo lo mejor a todos. Pero desafortunadamente nunca cambiaremos eso. Molinos de Dios muelen lento pero seguro. Él no es ni será una excepción. Se ofreció estar en el mismo proyecto junto a Serenay. Si sucederá aún no hay noticias, pero definitivamente la oferta estaba ahí. Ande canceló todos los proyectos en los que se suponía que debía estar con Bürsin. Realmente deseo que Serenay vuelva a encontrar el barco y la felicidad. Ya sabemos de Bürsin que al menos se divertirá con un nuevo amor por un tiempo y luego seguirá adelante hasta que algo se cruce en su camino que le gusta. Una vida de dos caras, expresiones ambiguas frente a los fans, relaciones sueltas, etc. Hay información realmente contradictoria sobre esa serie, pero las mejores referencias las confirman las redes de influencers. Aunque otras redes e incluso sitios turcos tienen declaraciones muy escépticas. Tal vez ella no haya terminado con Metap, aunque ahora no están juntos. Pero ese es el punto. Bursina-come lo que cocinaste. Buen provecho. También quería agregar a esa batalla que cada nación tiene algunas costumbres de tradición, incluso con respecto a la coexistencia mutua. Los italianos, si su pareja tiene un problema, el hombre no pega a la mujer, pero se tiran todo lo que pueden el uno al otro. Lo llamamos matrimonio en italiano. En nuestro país también decimos que habrá un problema entre los socios y se pelearán, por eso lo llamamos matrimonio gitano. Por lo tanto, los turcos y Bürsin son en realidad descendientes del antiguo Imperio Otomano, y allí, en el caso de que una mujer decepcione, por ejemplo, cuando la influencer hizo mentirosa a Bürsin frente a sus fans, es decir, durante el Imperio Otomano,
Cuando una mujer decepcionaba, la castigaban públicamente, así que no me sorprende que Bursin pudiera humillarse tanto y también humillara a la influencer cuando la abofeteó públicamente frente a la gente. Tal comportamiento es en realidad los restos del antiguo Imperio Otomano. Pero hay que admitir que es sumamente repugnante y escandaloso para Bursin y para la influencer. En el sentido de que puedan comportarse de una manera tan literalmente primitiva, existir y luego aparecer en público como si nada. Creo que he dicho todo sobre la persona de Bursin y me atacarás innecesariamente, él y su vida me son completamente indiferentes. Pero diré la verdad, aunque me arriesgo a muchas críticas de esos obsesionados con Bursin. Es innegable que Kerem es un caballero. También contactó a Ande sobre Mavi. No seguí nada de su relación en ese momento, pero le deseo mucha felicidad. Creo que parece una persona increíble y merece cosas buenas. Incluso yo no he visto ninguna producción con Serenay. Pero últimamente parece estar súper buena. Lo digo como alguien que básicamente no sabía nada sobre ella. No puedo seguir el ritmo de todos los actores, si estuvieran juntos. Por tanto largo es porque tenían un buen tema. A veces solo le faltaba madurez en ese momento. Esperemos si es chisme o realidad. Nadie le estaba tomando fe a Ande y Hakan tampoco. Sigo siguiendo a Yasok Seversen y tengo curiosidad por saber a dónde conducirá esta historia. Denise, ¿estás viendo esta serie de Sukru y Burku? Hace poco me enteré y me lo estoy pasando muy bien. Te agradecería que me compartieras cómo ha sido recibido en Turquía. Pero olvidaste decir que después de todos los periódicos, los medios turcos comenzaron a publicar que se reconciliaron con Kerem y se suscribieron inmediatamente a Mehtap. Y los medios turcos escribieron que Kerem y Mehtap se separaron antes de que comenzara la filmación. Pero tal vez Serenay se comunique. Creo que Kerem acaba de hacer un movimiento de relaciones públicas solo por suscrial. Y su hermana Melis siempre lo ayuda en cada transmisión en vivo. Como si descubriera habilidades inexistentes de Kerem. Todo es por la promoción del papel de Kerem. Este año, cuando su familia vino a Turquía, se habló de que querían casarse con él. Bueno, todos los padres quieren esto, pero escribieron que él no quería. Pero Serenay. Mi opinión personal no va a volver a Kerem. Ella es una mujer libre, autosuficiente y rica. Está encima de Kerem. No hace mucho, Sen Yilmaz dio una entrevista. También dijo que su error fue dejar ir a Serenay. Después de eso, escribieron que Kerem lo llamó Abi. Los hermanos están de vuelta. Pero Serenay a menudo se encuentra con los reporteros. Definitivamente le preguntarán por Kerem. Ya veremos, pero por supuesto la reputación de Mehtap Serenay es mucho mejor. Pero volviendo a lo anterior no dará ningún resultado. Lo primero es lo primero y corría tanta agua. Esta es la historia de quien mira hacia atrás. Ese futuro no funcionará. Además, puedes ver muchas conversaciones. Pero me alegro y quiero que Kerem no oculte a su mujer para que estos canales falsos cierren sus fantasías sobre él y Ande. Lo personal es personal, pero después de un juego tan sucio, finalmente queremos que termine.